Vamos a arrancar este seminario de despidos y desocupación. Ya les mandé un material por mail y ahora vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver qué pasa con los despidos, ¿no? En esta época, más precisamente de marzo por lo menos a diciembre, y cómo se van a llevar a cabo. Bien. Actualmente, en lo que es en pandemia, a ver, los despidos los tenemos instrumentados en el artículo 245, como despidos sin causa, y en este contexto, o sea, en esta pandemia, no es técnicamente un estado de sitio, ni tampoco nada legal, es el artículo 247. El artículo 247 que habla de los despidos por fuerza mayor o baja productividad. Cuando hay una situación que es un imprevisto para la empresa, que la empresa es ajena, que no tuvo nada que ver, que no sabía qué iba a suceder, una completa fuerza mayor, ajeno al conocimiento y al riesgo empresario, y también una baja productividad, una baja en las ventas, en la actividad productiva de la empresa, se activa este artículo que fue un artículo vedette en la crisis 2001. No es un artículo muy usado porque tenés que probar la fuerza mayor, en este caso está aprobada, obviamente, nadie sabía de la pandemia, nadie podía prever los efectos de la pandemia, y por supuesto que la baja productividad, es claro que las empresas cerradas no están vendiendo. Es cuestión que en la Argentina, para que entendamos, en Argentina el despido es perfectamente legal. ¿Por qué? Porque en Argentina la estabilidad es impropia. Lo dice la propia Constitución Nacional. La estabilidad es impropia. En Argentina despedir a un trabajador es legal. Lo que pasa es que acarrea una sanción indemnizatoria, tarifada, basada en el artículo 245, que establece que una persona que despide a otro sin invocar una causa, automáticamente le tiene que pagar una indemnización tarifada de un sueldo por año o fracción máxima 3 meses. Esa es nuestra legislación. ¿Bien? Entonces en Argentina, despedir es perfectamente legal. Nadie puede prohibir que no se despida. ¿Por qué? Porque le dice una norma, la 20144, es una ley de fondo, ronda la codificación, regula todo el derecho del trabajo, y si no hay otra norma exactamente igual que suprima este articulado, despedir es legal y nadie puede prohibir que yo despida a una persona. Nadie, ni siquiera el presidente en este país. Eso es completamente inconstitucional y ahora va a haber un fallo que así lo ilustra. Más allá de los fallos temporarios que hay y los fallos que deciden el fondo de la cuestión, no la forma. Esto es una cuestión doctrinal que hay que entenderlo desde el punto de vista doctrinario, que en la Argentina tenés que pararte que el despedir es perfectamente legal. Nadie puede prohibir no hacerlo, porque así está el sistema armado. Tenés que modificar la Constitución Nacional y cambiar la estabilidad del trabajador, que es impropia. ¿Estamos? Y tenés que modificar ciertos parámetros y no es tan sencillo como un simple decreto. No quiero decir que está bien que se haga, es inhumano despedir en una época como la que estamos pasando. Pero vamos a hablar técnicamente y seamos estrictos con el rigor de la palabra. ¿Qué pasó? Ya venimos desde diciembre con el decreto 34, que hace una especie de tutela y lo que hace es duplicar la indemnización en caso de despidos sin causa del 13 de diciembre para atrás. Eso fue en el marco de la emergencia ocupacional, que no tuvo mucho rédito porque la emergencia sanitaria tapó la emergencia ocupacional, se la llevó puesta, obviamente que es un decreto que dejó de usarse, por más que ahora se extendió hasta el 14 de diciembre. Pero de marzo, abril y mayo hubo una batería de despidos importante en la Argentina, por eso llegó al gobierno nacional a dictar el primer decreto que estableció
la prohibición de despido. Pero repito, acá muchos se agarran de todo lo que es materia de despido y está mal. La prohibición de despidos, y lo dice el propio artículo, perdón, el propio decreto, establece que es el tercer decreto que ya hay, porque se prorrogó durante 3 veces por 60 días la prohibición de despedir. Pero el propio decreto lo que nos dice es que se prorroga por 60 días, siempre por 60 días, la prohibición de despedir sin causa, artículo 245, y por las causas, que es fuerza mayor o baja productividad, artículo 247. Nada más. Los decretos del presidente, que son los decretos 329, 487 y 624, que son los decretos que prohíben despedir en Argentina, una prohibición que no tuvo efectos porque por cifras oficiales se perdieron más de 350.000 puestos de trabajo. Algunos dicen otros, pero no se perdió más esa. O sea, se puede haber perdido más, no se perdió, pero a la hora de despedir estos decretos al empleador no le movieron la aguja, no le interesaron, porque prácticamente son inconstitucionales. Aparte, prohíben despedir bajo el 245 y 247, no es que lo digo yo, lo dice la propia norma. El artículo 2 de cada decreto que el presidente firmó que les dicte, cada decreto, el 329, el 487 y el 624, lo dice claramente, que se prohíbe despedir los despidos sin causa y por las causales de fuerza mayor o baja productividad. Está diciendo, no podés usar el 245 y no podés usar el 247. Ahora bien, decir a jarro abierto que en Argentina está prohibido despedir es falso, es un engaño y está asesorando mal. Porque en Argentina, si tiene una causa fundada, insubordinación, falta de respeto, abandono de trabajo, todo lo que es incurrir en la buena fe, abandono de trabajo, 244, un abandono de trabajo que fue una condición inequívoca, que el dependiente dejó de venir a trabajar y se ventiló como corresponde, que es una causa, insultos, agravios, malos tratos, pérdida de confianza, tenés una causa, 92 bis, periodo de prueba, tenés una causa. ¿Estamos? Te nombré 3 causas. Se puede despedir. Entonces, a jarro abierto decir en Argentina está totalmente, es completamente falso. Solamente por 2 artículos no se puede despedir. Cosa que un empleador que no puede usar el sin causa, cuando la Constitución se lo permite, lo que hace es, te inventa una causa, te inventa un hurto, te inventa un robo, te inventa una falta de respeto, te inventa una falta de confianza, te inventa y te despide con causa. Ese despido con causa está perfectamente instrumentado. Ahora, no tiene la verdad absoluta. Después tenés que ir a un juicio ordinario y probar estas circunstancias. Tenés que probar que el despido fue sin causa. Claro, en el medio te quedaste sin el bien jurídico que tutela el derecho del trabajo. ¿Cuál es el bien jurídico? No es el salario, es la fuente de trabajo. El puesto de trabajo es el bien jurídico que tutela el derecho del trabajo. Como el derecho penal a nivel vida tutela la vida como bien jurídico, el derecho laboral tiene una sola premisa que es proteger el bien jurídico en pugna, en riesgo, es el puesto de trabajo. Ese puesto de trabajo que hoy se perdió, vos podés realizar hoy una acción de amparo rápida y expedita, probando una celeridad del derecho y un peligro en la demora,
y lograr que te reincorporen al puesto de trabajo. Pero te reincorporen solo bajo 2 decretos que están prohibidos utilizarse, sea inconstitucional o no. Si yo te despido por el 244, te despido invocando causa, está perfectamente, un amparo no te va a reincorporar, porque te despedí con causa. Y un amparo, un juicio rápido del amparo, el juez del amparo no abre a prueba, no hay un conocimiento del proceso. En un amparo se decide blanco o negro. En un amparo me decís, me tienen que reincorporar. ¿Por qué? Porque hay un peligro en la demora, hay una celeridad del derecho que se me invoca, ¿bien? Y me quedé sin trabajo en un momento te contexto. Listo. El fiscal laboral le va a decir al juez, su señoría, incorpórelo, no le interesa el cómo, porque no es un juicio ordinario, no es un juicio de conocimiento, es un juicio por sí o por no, por blanco o negro. Claro, si vos tenés un decreto que es inconstitucional y que esa inconstitucionalidad se va a ver más adelante, ese decreto que es temporario, estos decretos nacen y se mueren. Su propia norma tiene su vida útil, no son de por vida. Se mueren, el último se muere el 30 del 11. Si no se prorroga, se murió. Por eso no puede tratarse el conocimiento amplio, se trata la emergencia. Dentro de ese decreto me decís, no podés pedir por el 245 y 247, y así lo hiciere, está bien que te reincorpore. Pero ojo, te reincorporan transitoriamente. Porque yo después voy a hacer un juicio ordinario donde voy a revisar la constitucionalidad de ese decreto y se me la conceden, perdés de vuelta la fuente de trabajo. Y hasta el trabajador deberá devolverlo a saber lo que cobró. Ojo con eso. Porque algunos a jarro abierto, viste, van para adelante y no piensan las consecuencias. Y después lastimamos a un cliente con esa cuestión. Ahora, si yo te despido hoy por el 244 o te despido invocando causa en la pérdida de confianza, en una riña o lo que fuere, yo te despido y no podés invocar un amparo porque no tenés una norma que te proteja. Vos no podés ir con estos decretos a decir, me echaron por el 244, me echaron por el 92 bis, reincorpóreme. Vos vas a decir que no. ¿Por qué no? Porque no tenés ninguna norma, como este decreto, norma administrativa, que lo prohíba. Esta norma lo dice clarito. Prohíbase por el término de 60 días los despidos sin causa, paréntesis 245, y por las causales de fuerza mayor o baja productividad, paréntesis 247. Nada dice del 92 bis o 244, o un despido con causa. Entonces no te podés agarrar de ese decreto. Bien, ahora, ya los jueces, yo les mandé un fallo a ustedes para que lean, ya los jueces que se dictaron por rapidez, por inexperiencia, por lo que fuera, una batería de fallos incorporando por despidos, fueron claros. Yo me decido sobre la forma, no sobre el fondo. ¿Cuál es la forma? La forma es que me echaste cuando no querías hacerlo. Ahora, el fondo de la cuestión lo vas a ver con un juez ordinario, ampliando un espectro de conocimiento, una etapa probatoria. Entonces, cuando uno asesora a un cliente y no le es claro con estas cosas, suceden después los problemas. Porque después una persona que lo reincorporaron, está tranquilo, pasa un tiempo y inician un proceso ordinario donde se revisa el fondo y se revisa la constitucionalidad de la letra de un decreto que no debería existir, porque debe pasar por el Congreso para que se transforme en una norma y que suprima los efectos, o decretar un contexto jurídico técnico, como un estado de sitio.
lo que es el término ASPO o DISPO o cuarentena, es un término vulgar, no existe técnicamente. Es un término inventado que es un gris. ¿Estamos? O sea, estamos hablando de principios constitucionales, que es lo que uno va a velar más adelante para probar el fondo de la cuestión. Pero en rigor de verdad, vos un periodo de prueba dentro de un 92 bis, puedes echar tranquilamente, porque el propio artículo te deja hacerlo, porque la causa está dentro del 92 bis. Si no, suprimamos el 92 bis por un año y que sea lo que Dios quiere. Eso está mal, porque la LCT es una ley de fondo que roza la codificación. Si no estamos atacando todo un sistema jurídico, estamos destruyendo instituciones, estamos vulnerando, estamos legislando por decreto. Yo entiendo que tiene que haber amortiguadores y paliativos y medidas mitigantes para poder frenar los despidos en pandemia. Pero no es la forma, porque generás más ruido. De hecho, no es la forma, y a las pruebas me remito, hubo más de 350.000 despidos en la Argentina en blanco, más de 1 millón si sumamos los negros, lo que es el trabajo no registrado. Entonces, despidos sí hubo. ¿Que hubo menos despidos de la región? Sí, fue el país de Latinoamérica que menos despidos hubo. Ok, se contuvo un poco, amortiguó un poco. Pero es pan para hoy, hambre para mañana, porque se amortigua y se esperanza algo que el día de mañana no va a ser tan esperanzador. Entonces, hay que aclarar estos contextos de los despidos en pandemia. ¿Estamos? Porque lo que pasa es que uno agarra un decreto y dice, prohíbese los despidos, y dice, bueno, en la Argentina está prohibido absolutamente despedir. Y no es cierto esa premisa. En Argentina está prohibido despedir por un tiempo determinado los despidos sin invocar una causa, que es una carta de documento que dice, a partir del día de la fecha, usted queda despedido sin causa. Punto. No invocas causa. Es perfectamente legal. No lo digo yo, lo dice la propia Constitución Nacional. Obviamente que acarrea una sanción indemnizatoria, tarifada, un sueldo por año. ¿Querés despedir? Despedí. No hay drama, nadie te va a decir nada. Tenés que ponerla. 245, 232, 233, salario, vacaciones, los 6 rubros obligatorios. ¿Vamos? Ahora, querés despedir, no podés despedir invocando las causales de fuerza mayor y baja productividad, 247. Claro, pero es un poco un entramado medio mentiroso, porque si hay un artículo que a mí me dice que si hay un riesgo ajeno al empleador, algo que es fuerza mayor, que yo no tengo la más mínima idea que iba a suceder, que me bajaron las ventas, que no tengo ingresos, y está comprobado. ¿Por qué prohibís un despido? Está comprobado cuando tenés procesos administrativos, como el PPC, el proceso preventivo de crisis, que hoy se están llevando a cabo con menos marco probatorio, porque son virtuales, no presenciales, pero se lleva a cabo. A lo que voy es que sin querer desvirtúan todo un sistema jurídico, todo un derecho laboral y destruyen las instituciones cuando deberían hacerse las cosas de otra forma. Porque el Congreso puede emitir una ley por una X cantidad de tiempo que realmente mediante una ley emitida por el Congreso soberano, el Congreso en su recinto es soberano, suspende los despidos en cierto punto, pero no un decreto constitucional, un decreto de gusto. Y un decreto que es firmado por el presidente de la Nación cuando el presidente no puede arroparse facultades legislativas en un contexto en que no es, por ejemplo, el estado de sitio o un estado de guerra. Un estado de sitio, un estado de guerra, sí se suprimen las garantías y el Poder Ejecutivo absorbe las facultades legislativas y se cierra el Congreso. Pero eso está en la Constitución Nacional. Eso no está pasando hoy día. Pasa en Francia, que hay estado de sitio. Y el ASPO, el DISPO, la bandera es un marco, por supuesto que yo respeto y lo avalo, pero estamos hablando del derecho laboral. No estamos hablando de un contexto social, cultural o sanitario.
Estamos hablando de cuidar las instituciones de derecho del trabajo y velar por lo que tiene que ver los principios laborales y cómo se debe llevar a cabo una debida corrida doctrinaria del derecho del trabajo. A ver, despedir en pandemia es inhumano, la verdad que es muy loco despedir en pandemia. Pero bueno, una cosa es la parte humana y otra cosa es la parte judicial. O sea, si mezclamos todo, va a ser muy complicado poder tener un derecho basado en la moral cuando no debería pasar ahí. Así que tengamos en cuenta esa cuestión. No, a ver, dice Silvana que la Constitución no le prohíbe al presidente emitir un DNU en medio oral. No, no le prohíbe. El presidente tiene facultades de emitir decretos de necesidad de urgencia. Pero esos decretos son, primero, en un contexto determinado, y segundo, no pueden, tienen cierta vertiginosidad en cuanto a los requisitos, no pueden derogar leyes de fondo o suprimir garantías. No puede hacerlo. O sea, los decretos son para determinado tiempo y después se transforman en ley. Este no se transformó en ley. Aparte, estás confundiendo la estabilidad impropia con la estabilidad propia. Aparte el decreto mismo lo dice, que se prorroga por 60 días, los despidos 245, 247. Yo puedo despedir por los 22 bis. Entonces, más allá que la Constitución no se lo prohíbe, el presidente puede hacerlo, pero inmediatamente ese DNU, aparte de ser certificado o legalizado por el Senado que está hecho, debe transformarse en ley. Y eso no sucedió, pues ya pasaron 2 decretos, están vencidos, y ahora uno nuevo que vence el 30 de noviembre. Entonces, yo digo que esté mal, yo digo que hay herramientas más prolijas para llevar a cabo una protección intuitiva de los trabajadores, que no es esta. Y vamos de vuelta, 350.000 puestos de trabajo se perdieron en 3 meses. Se perdieron muchos puestos de trabajo. Los más bajos de la región, muy pocos a comparación de lo que pasó. Pero a nivel informalidad hubo muchos. O sea que ellos no los contabilizan porque está en negro. Es un tema que es muy doctrinario, que van a tener que leer mucho, porque si ustedes ven el fallo que yo les mandé, rechaza un amparo. No rechaza, lo da vuelta, porque considera que no es pertinente. Y ya empezaron la batería de rechazar amparos porque no es pertinente. Primero, en algunos casos por la inconstitucionalidad. Y segundo, porque el juez de un amparo no se mete en el fondo de la cuestión. Es blanco-negro. Y si yo te despedí con causa, no tenés por qué incorporarme, porque no está prohibido eso. O sea, no hay ningún sentido de utilizar eso en este momento. Entonces, uno esperanzado que lo reincorporan y después sucede todo lo contrario. O uno quizás dice, uy, gané la batalla, pero después tenés una guerra en un juicio ordinario que te va a costar muchísimo dar vuelta decretos que deberían tener otro marco legislativo. Entonces, toda esta pata doctrinaria, léanla de los fallos, porque hoy solamente van a haber fallos, y van a ver cómo lo van a tener que trabajar el próximo año, cuando se levante la justicia y cuando empiecen a caer las inconstitucionalidades y empezar a abrir los procesos de conocimiento de lo que tiene que ver estos amparos temporales. Vamos a dar unos 10 minutos, volvemos y 50 a la segunda parte y hablamos ya vamos a hablar del marco constitucional y vamos a ver la emergencia sanitaria y la emergencia ocupacional. En este contexto analizamos algunos fallos. Vuelven a entrar con el mismo link y la clase después la subo la noche.